Hola, bienvenidos a la clase en la que abordaremos la lección 5 titulada Operatoria avanzada con archivos de este curso sobre órdenes e intérprete de órdenes de Linux. Nos proponemos en esta lección que conozcas el repertorio de órdenes que nos permiten realizar operaciones distintas a las básicas que ya abordamos en lecciones anteriores con archivos. Por ejemplo, órdenes que te permitan localizar archivos que cumplan una serie de propiedades, seleccionar contenidos de archivo para su posterior procesamiento, etc. Si sigues con éxito esta lección, al final serás capaz de manejar archivos para seleccionar su contenido a través de la orden cut, ordenar su contenido a través de la orden sort, localizar archivos que cumplan con una serie de propiedades o atributos mediante la orden find, buscar ocurrencias de cadena en los contenidos de los archivos, haciendo uso de la orden grep, y por último, dividir archivos en archivos más pequeños a través de la orden split. Todas las operaciones que vamos a realizar en esta lección las haremos utilizando como fichero de prueba el archivo fichero 1 que nos hemos preparado específicamente para esta lección. Vamos a visualizarlo. Fíjense, el archivo es un archivo que contiene una serie de líneas de texto y cada línea de texto contiene, pues, evidentemente lo que serían el nombre de personas y sus apellidos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que por la apariencia del archivo, por su contenido, podemos decir que cada línea tiene 3 campos y se utiliza como carácter separador los 2 puntos. Esta estructura de fichero texto es muy común en sistemas Linux en sus ficheros de configuración, el tener una serie de campos y utilizar como carácter separador entre los distintos campos los 2 puntos. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo podemos seleccionar parte del contenido de un archivo para su posterior procesamiento. Existe una orden en Linux, que es la orden cut, que nos permite llevar a cabo esta acción. Cut. A continuación, la orden cut lo que espera es que le digamos algo acerca de la estructura del contenido del archivo, entendiendo por estructura cómo son sus campos, si hay carácter separador o no lo hay, y para ello tenemos la opción "-d", delimiter. En el caso de fichero 1, el carácter separador sería los 2 puntos, por lo tanto pondríamos "-d", 2 puntos. Y a continuación, una vez que le hemos dicho que el fichero con el que vamos a ejecutar la orden está estructurado por distintos campos, cada registro o cada línea, utilizando como carácter los 2 puntos, habrá que especificarle a qué campos queremos extraer, queremos seleccionar. Pues bueno, eso se especifica con la opción "-f", field. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ponemos "-f1", y a continuación el nombre del fichero 1, vamos a ver cuál es el resultado. ¿Ven? El resultado es que ha extraído solo el primer campo del contenido del archivo fichero 1. Bien, análogamente podríamos seleccionar más campos. Por ejemplo, si pusiésemos 1, 2. Esto es una forma de especificar que queremos quedarnos con los campos que se corresponden que van desde el primer campo hasta, en este caso, hasta el segundo. Lo ejecutamos y efectivamente vemos que ahora hemos seleccionado, pues, el primer campo y el segundo. Bien. También, si quisiésemos otra posibilidad, es si quisiésemos seleccionar a partir de un campo en adelante. Pues esto lo podemos hacer con la misma orden, aprovechamos que ya la hemos tecleado, y si pusiésemos esto, fíjense, "-f2- significa que queremos extraer a partir del segundo campo en adelante. Y efectivamente vemos que el resultado es que nos devuelve la orden, pues, el segundo campo y el tercero. Vamos a limpiar el terminal para poder trabajar mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pero no siempre, en ocasiones, no siempre los archivos, su contenido, están estructurados por campos y
entre campos hay un carácter separador. A veces no existe el carácter separador. La orden CUT también puede trabajar con este tipo de ficheros. Simplemente lo que habría que hacer en este caso es decirle el campo dónde empieza y dónde acaba. Por ejemplo, si pusiésemos CUT, la opción "-b" es la opción para decir que nos vamos a seleccionar campos por su posición en la línea, por el byte de comienzo y byte final del campo, por ejemplo, "-b", 1, 15. ¿Qué le estaremos diciendo a la orden CUT? Que extraiga el contenido de todos los registros, ¿de acuerdo? Pero solo quedándose con el contenido que va desde el primer byte al 15avo de cada registro. Devolvemos y este es el resultado. ¿De acuerdo? Orden CUT. Recuerden, la orden CUT nos permite seleccionar parte del contenido de un archivo. Bueno, limpiamos el terminal porque vamos a hablar ahora de otra orden. Bueno, en otras ocasiones nos puede ser interesante ordenar el contenido de un archivo. ¿De acuerdo? Visualicemos de nuevo el archivo fichero 1. Ya dijimos antes que se trata de un archivo texto donde en cada línea están los nombres de una serie de personas, sus nombres y sus apellidos. Bien, supongamos que queremos visualizar el contenido de este archivo, pero de forma ordenada. Pues nada, tenemos la orden sort. La orden sort, como su propio nombre indica, nos permite ordenar. Es muy parecida la estructura y el funcionamiento de la orden sort a la orden CUT, en el sentido que, evidentemente, si queremos ordenar un archivo, tenemos que especificar el criterio de ordenación, es decir, especificar la clave de ordenación, y en ese aspecto es muy parecido a la orden CUT. Tiene opciones, la orden sort, para especificar la clave o las claves, porque permite ordenar por varias claves de ordenación. En este caso, como la especificación T significa que las claves están estructuradas en cada registro y entre campo y campo, que podemos utilizar como clave, se utiliza el carácter separador, los dos puntos. -T tabular, ¿no? Podría ser precisamente el origen de esta especificación, el por qué se pone -T, y a continuación, -K de key, ¿de acuerdo? La clave, por ejemplo, 2, ¿de acuerdo? ¿Qué le estaremos diciendo? Pues ordéname fichero 1, utilizando como clave de ordenación el segundo campo de cada línea, y además le dices que cada campo en cada línea está delimitado por el carácter 2 puntos. Ejecutamos y efectivamente vemos que se ha producido la salida del contenido de registro, pero esta vez ordenada. Al igual que la orden CUT, un detalle que se me olvidó comentarles es que tanto el CUT como el sort no modifican para nada el fichero sobre el cual trabajan. ¿De acuerdo? Si quisiésemos obtener el resultado ordenado, ¿de acuerdo? Pero que quisiésemos quedarnos con el resultado de la ordenación, pues nada, utilizamos el redireccionamiento y creamos un nuevo fichero. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Fichero 1.sort, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues ya sabemos, esto es un redireccionamiento, no, la salida, que sería el fichero ordenado, irá a fichero 1. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Bien. Análogamente, podemos ordenar, como ocurría con el CUT, que podíamos extraer varios campos, seleccionar varios campos de un archivo y visualizarlos. Con el sort podemos ordenar por varias claves, es decir, por varios campos del archivo. Por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué le estamos diciendo ahora? Pues ordéname fichero 1, pero utilizas como clave de ordenación primero la clave 2, el campo 2, y luego el campo 3. Vamos a ver el resultado, y efectivamente vemos cómo ha ordenado el contenido utilizando dos claves de ordenación. Bien. Orden sort, ordenamos archivos. Tanto la orden CUT como el sort son bastante útiles en tareas de administración.
¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora otra orden. Una orden muy potente, sobre todo para usuarios que necesitan administrar su sistema, para administradores de sistemas. Vamos a hablar concretamente de la orden find. La orden find nos permite localizar en todo el sistema archivos que cumplan con una serie de propiedades. ¿De acuerdo? Es una orden muy potente. Merece la pena que le echemos un vistazo al manual a ver qué nos dice sobre el find. Abrimos un terminal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y vamos a utilizar este terminal para acceder a las páginas del manual. Ponemos man find y veamos, efectivamente, la orden find nos permite buscar, localizar archivos, ¿de acuerdo? Pero como ya he dicho, los localiza, los busca atendiendo a una serie de propiedades. Vamos a ver qué propiedades son las que soporta la orden find. Saltamos la opción de opciones porque son opciones que especifican cómo funciona el find. Nos interesa ver las propiedades que soporta el find, las propiedades de búsqueda. Aquí las tenemos en la sección option. Seguimos, perdón, option. Perdón, no es la sección option, es la sección test. Vamos a verla. Aquí las tenemos. Test. Conviene que nos detengamos un poquito para que veamos la cantidad de opciones que nos permite utilizar el find para localizar archivos. ¿De acuerdo? Pues podemos utilizar el find para localizar archivos que han sido accedidos en un periodo de tiempo, con anterioridad a un periodo de tiempo. Archivos, por ejemplo, newer, que sean más recientes que un fichero dado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego también podemos localizar archivos, seguimos, por ejemplo, cuyo grupo propietario sea uno determinado, la opción "-group", que tenemos delante de la pantalla, ¿vale? Group, la tenemos aquí, ¿vale? Y muchísimas opciones más, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ejecutar el find. Bien, el find siempre tiene la misma estructura, la orden. Find, a continuación hay que especificar el nombre del directorio a partir del cual él va a buscar los archivos que cumplan con una serie de propiedades. Por ejemplo, pongamos etc. ¿De acuerdo? Y a continuación especificar las propiedades que queremos utilizar en la búsqueda. Por ejemplo, "-name", que es el especificador para nombre de archivo. Vamos a buscar archivos a partir de etc que tengan nombre group, cuyo nombre sea group. Un aspecto importante del find es que por defecto las búsquedas las hace de forma recursiva, es decir, que en este caso buscará en etc y en todos sus directorios descendientes, archivos que se llamen group. Y a continuación la acción, porque otro aspecto importante, muy útil del find, que no solo permite localizar archivos, sino también permite realizar acciones con los archivos localizados. La acción, por ejemplo, print significa localízame archivo y muéstrame por pantalla los archivos localizados. Ejecutamos y miren lo que ha aparecido. Lógico, además, ha buscado a partir de etc, ha encontrado el archivo etc group que cumple con lo especificado, pero además nos han salido dos mensajes de error de permiso denegado. Esto es normal. ¿Por qué? Porque al intentar buscar en los descendientes de etc se ha encontrado con directorios en los que no está permitido, no se le ha permitido introducirse en ellos para buscar. ¿Por qué? Porque son directorios en los que el usuario Prometeo no tiene permiso de acceso. Porque no olvidemos que el etc es un directorio del sistema, cuyo propietario es el administrador. Bueno, vamos ahora a ejecutar otro ejemplo en el que ilustraremos cómo buscar archivos con más de una propiedad, que cumplan con más de una propiedad. Por ejemplo, vamos a buscar ahora a partir de home Prometeo. Es decir, vamos a buscar archivos que se encuentran a partir del directorio home Prometeo. ¿De acuerdo? -user. ¿De acuerdo?
menos type D. ¿De acuerdo? Lo lanzamos y miren el resultado. Pues vamos a cortar. Bueno, hemos terminado, no ha sido necesario cortar. Ha encontrado muchísimos directorios, ficheros, que cumplen con lo especificado. Recuerden, vamos a ver, find, menos user, usuario propietario, prometeo y de tipo directorio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, más aspectos, algunos aspectos más del find. Pues un aspecto importante. Ya dijimos que el find no solo permite localizar, sino también realizar acciones. Vamos a ilustrar cómo ejecutar acciones distintas que la básica, que es menos print, porque de hecho, si nosotros ponemos el find y no ponemos y no especificamos ninguna opción, él tomará como acción a realizar la visualización por pantalla, como hemos hecho en esta. Por ejemplo, si ejecutamos esto, es lo mismo que poner menos print. ¿De acuerdo? Bien. Vamos repito, a ilustrar el funcionamiento del find con otra acción. Por ejemplo, vamos a buscar en etc archivos que se llamen group, el mismo ejemplo que pusimos antes, pero ahora vamos a ordenarle que ejecute una acción. Por ejemplo, una acción es una orden, otra orden de las existentes en el sistema. Y eso se hace con la opción menos exec. Menos exec, ¿de acuerdo? A continuación, la orden ls, recuerden que la orden ls era listar contenido de directorio, ¿de acuerdo? Menos l, con opción, ¿vale? Ahora vendrían, abrimos y cerramos llave. Esto significa que la orden que acabamos de ejecutar con la acción menos exec, es decir, ls menos l, se aplique a cada uno de los archivos localizados por el find, ¿de acuerdo? Y tenemos que poner la barra invertida y el punto y coma como una exigencia del formato de la orden. ¿De acuerdo? Lo ejecutamos y miren el resultado. Lo mismo que el anterior, los permisos denegados, pero fíjense que ahora, una vez localizado el archivo, un archivo en este caso el etc group, ha ejecutado la orden ls sobre él, ls menos l. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. Vale. Orden find, recuerden, nos permite localizar archivos que cumplan con un conjunto, con una serie de propiedades. Bueno, vamos a hablar ahora de la orden grep. La orden grep nos permite buscar ocurrencias de cadena, de caracteres, en los contenidos de los archivos. Por ejemplo, grep, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la cadena Juan. Y a continuación, la lista de archivos en los que queremos que grep intente buscar la cadena especificada, en este caso Juan. Por ejemplo, en fichero 1. Lanzamos la orden y efectivamente el resultado de la orden grep es que nos muestran aquellas líneas que contienen la cadena especificada. ¿De acuerdo? Bien. A diferencia del find, la orden grep no es recursiva. ¿Qué quiere decir eso? Que solo busca en los ficheros, en la lista de ficheros que especifiquemos. En el caso de que queramos que la orden grep realice la búsqueda de forma recursiva, tendremos que poner la opción menos R, por ejemplo. La opción menos R mayúscula, recursive, Juan, y a continuación ¿qué le estamos diciendo en esta orden? Pues le estamos diciendo, búscame la cadena Juan de forma recursiva en todos los archivos a partir del directorio Prometeo. ¿De acuerdo? Lo ejecutamos, va a tardar un poquito y efectivamente esta es la salida. Nos ha salido un mensaje de permiso denegado porque seguro que el directorio 2, que está en la lección 2, ¿de acuerdo? No tenemos permiso de acceso, ¿de acuerdo? Y luego nos ha salido pues las ocurrencias de esta cadena en distintos archivos, ¿de acuerdo? En el fichero 1 y en el fichero 1.sort, que obtuvimos anteriormente con uno de los ejemplos que ejecutamos. Bien,
Con la orden grep también podemos utilizar, es una orden muy potente, podemos hacer búsqueda con expresiones regulares, es decir, utilizar los metacaracteres. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le estamos diciendo al grep? Ahora queremos buscar en fichero 1, pero fíjense, una cadena, y la cadena la hemos especificado con una expresión regular. Los corchetes para especificar la expresión regular. ¿Y por qué utilizamos corchetes? Porque la sintaxis de las expresiones regulares es igual a las fórmulas matemáticas, porque podríamos permitir, digamos, expresiones regulares anidadas, una dentro de otra. ¿De acuerdo? Y en este caso, para no hacer muy complejo el ejemplo y se entienda bien, en este caso vamos a buscar cualquier cadena que empiece por G o por Q y cualquier cosa. ¿De acuerdo? Lo ejecutamos y efectivamente vemos cómo nos muestra todas aquellas líneas contenidas en fichero 1 que contienen string, cadena, que empiezan por G y por Q. ¿De acuerdo? García, Quintana y a continuación. ¿Vale? Bueno, García en adelante, G y en adelante. El grep no distingue campos ni nada, sino simplemente hace búsqueda en cada registro del archivo. Bueno, orden grep. Bueno, y ya vamos a acabar con una última orden, la orden split. ¿Qué hace la orden split? La orden split nos permite descomponer un archivo en archivos más pequeños, es decir, trocearlo. ¿Para qué sirve la orden split? Pues cuando tengamos, por ejemplo, un archivo muy grande y queramos, digamos, copiarlo en un medio en el que no nos cabe, por su tamaño, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues lo troceamos en partes más pequeñas y utilizamos distintos medios de almacenamiento a los que las partes, digamos, sí que nos cabrían. Por ejemplo, una unidad de floppy, ¿vale? Bien. Por ejemplo, split, la opción "-b", tiene varias opciones, especifica dividir el archivo en byte. En byte, digamos, por tamaño en byte, perdón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, "-b", 25. Significa que vamos a dividir una serie, en este caso, fichero 1, lo vamos a dividir en ficheros más pequeños y todos ellos de tamaño de hasta 25 bytes. ¿De acuerdo? Esta es la opción, la forma más básica de ejecutar el split. ¿De acuerdo? Veamos, lo ejecutamos, veamos el resultado. Fíjense, nos han aparecido una serie de archivos XAA, XAB, XAC, XAD y XAE. Si ejecutamos la misma orden, ls, pero ahora con los tamaños, vean cómo efectivamente todos los ficheros tienen 25 bytes menos el último que tiene 24. ¿De acuerdo? Y fíjense, ¿por qué los ha nombrado XAA, XAB y así sucesivamente? Porque por defecto él asume un convenio de nombres de los archivos resultantes. ¿De acuerdo? Bien, si quisiésemos cambiar ese convenio, por ejemplo, repitamos la orden, habría que utilizar, añadir a la orden ¿de acuerdo? El prefijo que queremos que utilice. Por ejemplo, lo vamos a ejecutar de nuevo y ahora el resultado, ¿lo ven? Ha ejecutado la orden y los ficheros que ha nombrado es part AA, part AB, part AC y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Incluso hay opciones para que utilice, en vez de dos nombres, digamos, como identificadores de las partes de los archivos A, A, B y así sucesivamente, utilice más caracteres. ¿De acuerdo? Bien. Y también con la orden split podemos dividir archivos, pero no atendiendo a byte, a tamaño en byte, sino al número de líneas. Por ejemplo, vamos a ver, esta orden. Para ello tenemos que utilizar la opción "-l". "-l", por ejemplo, 1. ¿Qué hace esta orden? Pues va a coger el fichero 1, lo va a dividir en distintos archivos cuyo nombre comenzarán por lin y cada uno de ellos tendrá como mucho una línea, es decir, archivos de una línea. Vamos a ejecutarlo. Resultado, miren ustedes, vamos a ver, por ejemplo, more, lin, a ver qué pasa.
¿Ven? Efectivamente nos ha cogido el archivo y nos lo ha dividido en archivos, en este caso, de un número de líneas determinado. En este caso, por una línea, de una línea. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo en cuanto a órdenes, digamos, que son distintas a las órdenes que realizan operaciones básicas. Bueno, y como siempre, antes de acabar la lección, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto en ella. Hemos aprendido a realizar operaciones distintas de las más elementales con archivos. Hemos aprendido a seleccionar contenidos de archivo con la orden cut, ordenarlos con la orden sort, buscar archivos en el sistema que cumplan con una serie de atributos con la orden find, buscar ocurrencias de cadenas de caracteres en los contenidos de los archivos haciendo uso de la orden grep, y por último hemos utilizado la orden split para dividir un archivo en archivos más pequeños. Bueno, y ahora sí es verdad que damos por acabado esta lección y hasta la próxima.